Estamos almorzando en San Isidro, que me acompañan hoy en este almorzando 4 exalumnos de la Facultad de Periodismo hoy, de la Escuela de Periodismo, y vamos a hacer recuerdos con ellos. San Isidro, que funcionó desde el año 61 al 73, nos trae recuerdos. Somos un poco los socios fundadores, ahí tenemos una bien socia fundador, ¿no? Ya la vamos a conocer. San Isidro significó muchísimo para cada uno de nosotros y eso es lo que vamos a tratar de entender hoy, nuestros recuerdos, qué significó y qué es San Isidro. Y para eso vamos a escuchar a la periodista Patricia Silva, que está en el mismo local, en San Isidro 562 me parece que era, y ahí está Patricia Silva contándonos qué ve hoy en el año 2025. Gracias, Carmen. Parto por recordar que nos encontramos en San Isidro 560, que no es una calle cualquiera. Para muchos periodistas que se encuentran en este momento en la Casa Central celebrando, ¿no es cierto?, con los demás colegas, este lugar representa recuerdos, emociones, sueños y también amores, porque aquí nacieron muchos pololeos y también matrimonios, y desde luego fue un lugar de mucha discusión política. Por lo tanto, esta casona de San Isidro representa para todos una historia. Por fuera, la casona San Isidro está igual a como la conocimos. Y por dentro, emociona recorrerla y entrar, por ejemplo, al lugar que ocupaba nuestra biblioteca, donde pasábamos largas horas leyendo, estudiando y donde hoy hay una sala de escultura. Las salas de clase más grandes, como fue esta que le asignaron a mi curso al 68, se han modernizado. Pero estando aquí es imposible no recordar a profesores de la talla de Luis Hernández Parker, Guillermo Blanco, Vicente Pérez, Cachito Ortiz y desde luego a Roque Esteban Escarpa. Y entre muchos otros a Antonia Echeñique, que sacaba suspiros y arrancaba miradas de casi todos nuestros compañeros por sus piernas, que según ellos eran magníficas. Será pues, decíamos las mujeres, que disfrutábamos de la amistad y de las eternas discusiones políticas que terminaban aquí en el patio o en la pequeña cafetería del segundo piso, donde solíamos encontrar siempre a la señora Brígida y a su hijo Raúl, que cuidaban de estas dependencias y que incluso vivían aquí. También a la señora Olivia Gibson, que nos solucionaba todos los problemas administrativos. Eran dependencias sobrias y sencillas, porque nuestra escuela se había fundado en 1960 y había abierto sus puertas 12 meses después aquí en esta casona, donde funcionó durante 11 años hasta que fue trasladada al Campus Oriente en 1972. Aquí estudiamos un total, escuchen bien, de solo 250 alumnos en 11 años. Entre ellos, Diana Arón, Hernán Holguín, Soledad Amenábar, Margarita Serrano, Francisco Pino, Claudio Aguayo, Ricardo Cortés, Ricardo Montenegro, Sergio Silva, entre varios más que ya no están entre nosotros. Estudiaron también 4 premios nacionales de periodismo. Patricia Verdugo, que en paz descanse, y otros 3 grandes periodistas como Juan Pablo Cárdenas, María Olivia Monkever y Pilar Vergara. En resumen, la casona de San Isidro que tanto queremos se mantiene perfectamente tal como la dejamos, pero con mucho calor humano, el mismo que nosotros teníamos acá y que hoy continúan teniendo los alumnos de la Universidad Católica Silva Enríquez de la Escuela Artística, que hoy han querido sumarse a esta celebración y a esta fiesta que nos está dando la Facultad de Comunicaciones de nuestra Pontificia Universidad Católica, con un saludo absolutamente grupal. ¡Felicidades, queridos periodistas de la Universidad Católica! Tantos recuerdos que nos trajo Pati Silva en este reportaje en San Isidro. Tantos recuerdos que vamos a tratar de comprimir en estos pocos minutos con nuestros invitados. Se los quiero presentar inmediatamente. Tenemos primero
a la más antigua de la Escuela de Periodismo, Julia Eugenia Martínez. Ella entró en 1961. Tiene un estupendo currículo, fue presidenta mundial de la Asociación de Mujeres Periodistas, profesora de comunicaciones de aquí, de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Después, René Durnay, ¿lo dije bien o lo dije mal? Durnay. Es que es Durnay. Es irlandés. Es irlandés, parecía francés. Él ingresó en 1968, varios años después de Julia Eugenia. Él trabajó mucho tiempo en el Mercurio, en las últimas noticias, y después, en su etapa de exilio, trabajó en España y Ecuador. Vamos a conocer después los recuerdos de René. Después está, ya fue compañero mío, Juan Pablo Varela, ¿sí? Titulado en 1975, ¿no? 74, ya. Trabajó en varias partes, fue director, ¿no es cierto?, de la Escuela de Periodismo en la Universidad Mayor, ¿no es cierto? Y muchísimos años tuvo en la Embajada de Estados Unidos como jefe de prensa, ¿no? Bienvenido también. Y después Nené Aguirre, que la vida nos juntó desde San Isidro, Nené. Fuimos compañeras en San Isidro y compañeras después en Canal 13. Así es. Así que Nené ingresó en 1971, casi de inmediato al salir de la Escuela de Periodismo, trabajó en Canal 13, en programas estelares como productora de programas estelares, teleseries, culminó su carrera en la serie, en la parte dramática de Canal 13 y trabajó aquí en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Entonces, ya presentados los cuatro invitados, muchos recuerdos en la mente, vamos a empezar por Julia Eugenia, ¿no es cierto? ¿Qué sientes o qué recuerdos tienes cuando hablamos de San Isidro? Mira, fue muy espectacular llegar ahí, porque era una casa, como una casa cualquiera que había, y uno subía una escalera y en el segundo piso estaba nuestra sala de clases. Y bueno, fuimos 60 los primeros alumnos que llegamos ahí, éramos 60. ¿Hartos? Sí. Yo creo que eran como 10 hombres y el resto mujeres. Y bueno, lo pasamos estupendo, todos chistosos, todos buenos para conversar y para inventar nombres a la gente. Así que nos divertíamos mucho. En ese tiempo no había ni casino, ni biblioteca, nada. Abajo unas máquinas. Que sí había en la época ya más avanzada. Pero nosotros no tuvimos nada de eso. Nosotros tuvimos una pura sala de clase en el segundo piso. Y al año siguiente fueron 2 salas de clase. Llegó el segundo. Total, sin ninguna... Sí, y nosotros ahí bastante preocupados de qué sería lo que nos iban a enseñar. Y los profesores que teníamos, todos trabajaban en los medios. Estaba Nicolás Velasco, que trabajaba en Las Últimas Noticias, me parece que era el director. Estaba Burto, del el Diario Ilustrado, y así. Eran todos profesores que estaban ejerciendo en ese momento y que trataban de darnos a conocer este oficio en que nosotros intentábamos aprender a escribir. Julia Eugenia, si yo te digo San Isidro, el recuerdo instantáneo o el más lindo, no sé, alguna cosa... Mi amistad con Polo Luisetti, ¿sí? Uno de nuestros compañeros, Polo Luisetti, que era muy chistoso. El recuerdo que tengo es que me miró y me dijo: tú te pareces a la pequeña Lulú. Yo le dije: no, por favor, la pequeña Lulú es bastante fea. Y él me dijo: no, eres igual. Muy habilidosa. Ese es uno de mis recuerdos. Bueno, Julia nos ha contado entonces estos primeros años en San Isidro. Y antes de continuar con los otros invitados, quiero invitarlos a escuchar al primer director de la Escuela de Periodismo, Patricio Prieto. Él asumió el cargo en 1960, muy joven, con 27 años, abogado, había hecho algunos cursos de periodismo en la Universidad de Navarra, y él nos va a contar un poco su experiencia y algunos de los profesores que también vamos a recordar nosotros después. Escuchémoslo. Ahora, ahí aparecen personajes únicos, como Ivelich. Por ejemplo, Radoslav Ivelich, no me acuerdo quién me lo presenta, era un sabio
en el idioma castellano. Era intolerable, porque le hizo clase a los primeros cursos, todos teníamos, y yo también como profesor, yo muchas veces iba a asistir al curso, porque aprendía como loco. No sabíamos ninguno castellano, cómo escribirlo bien. Y Radoslav Ivelich fue un profesor formidable de gramática castellana que lo impusimos con rabieta de todos los primeros alumnos y con aplauso posterior. Después, Guillermo Blanco. ¿De dónde aparece Guillermo? Ya no me acuerdo. Guillermo Blanco ya era un gran escritor, muy joven todavía, un tipo brillante, muy buen profesor, muy encantador y con una vocación única, que se enamoró de la escuela y dedicó su tiempo con entusiasmo. Ahora que escuchamos el testimonio del rector, estamos aquí recordando a todos esos profesores maravillosos, Guillermo Blanco, que nombró Prieto, y nosotros también nos hemos estado acordando. ¿Quiénes le salen inmediatamente? Alfonso Calderón. Alfonso Calderón, de todas maneras. José Joaquín Brüller también. La Silvia Pellegrini también. La Silvia Pellegrini. Sí. Antonio Escármeta. Antonio Escármeta. Sí, maravillosos, estupendos profesores. Pero vamos a seguir con los invitados y van a seguir surgiendo recuerdos. Y vamos a hablar con René. Tú estuviste en una época bastante distinta, sí. En 1967, reforma, toma de la Universidad Católica, reforma universitaria. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, tremenda, porque nosotros entramos al año siguiente de la toma de la central de la Católica, con el famoso letrero al Mercurio, ¿se acuerdan? Y entonces al año siguiente, 68, nuestra generación, nos tocó el resultado de aquella toma del 67 y fue la reforma universitaria. Cambio de rector y se empiezan a aplicar los contenidos de la reforma, que entre otras cosas era que todas las facultades se intercambiaban alumnos y tú podías tomar créditos. Ya no era una escuela, ya no era la escuelita del primero. El compañerito de curso, sino que podía hacer varios. Y entonces nos tocó también, quizás por el espíritu de lo que estaba pasando en el mundo, París 68, sí, nosotros claro, Santiago 68, entonces también nos tomamos la escuela en algún momento, y la escuela de periodismo estuvo tomada por nosotros alguna vez, y en esa toma hay un hecho bien particular que quisiera compartirlo, porque fueron 3 días de toma, pero fue a animar nuestra toma de la universidad, de la Escuela de Periodismo, nada menos que Quilapayún. ¿Qué te parece? Quilapayún, a través de un colega de nuestro curso, Luis Schwaner, que es un hombre de radio toda la vida, hasta el día de hoy trabaja en la Radio Universidad de Chile, como periodista y como locutor, y él, como estaba con sus contactos con radio, se puso en contacto con uno de los Carrascos y le dijo, mira, estamos en una toma, ¿podrían ser que ustedes fueran a actuar en la Escuela de Periodismo? Y ellos dijeron, encantados, pero ¿sabes qué? Como buenos estudiantes, pero no tenemos plata para pagarles, no vamos gratis, pero sí, a cambio de eso les pido que tengan una olla con navegado, o sea, vino tinto con naranja. Con naranja, claro. Bueno, primer sacrilegio, Quilapayún actuando en la capilla nuestra al lado de la biblioteca. Se desarmó todo eso y actuó Quilapayún sin luces, sin nada especial, sin toda la parafernalia de cómo actuaba Quilapayún con sus trajes negros. Sí. Y actuaron para nosotros Qué gratis. Lindo recuerdo. Lindo, precioso. Fue una cosa única. Recuerdo. Y Juan Pablo, tú ya entraste entonces con esto, con allanado el camino, no, ya claro, no era un curso, sí. Ya había mucho más flexible. No, había salas de clase, había una sala de máquina, había un laboratorio fotográfico, no me acuerdo si había radio o no, pero no todavía. Pero teníamos esa facilidad y la verdad es que el primer recuerdo que tengo yo de la escuela es de una escuela acogedora. Me pasó una cosa muy simpática. Yo venía de otro lado también, había estado estudiando castellano y literatura en la escuela de educación, que era pedagogía en esa época, que era una escuela gigante en la Católica, había mucha gente y uno estaba disperso entre muchos cursos y muchos estudiantes y se encuentra con esta escuela que es como un colegio, que es un grupo de personas acogedoras. Me acuerdo, claro, de Pablo Portales, que nos daba la bienvenida, y me encuentro de boca y jarro con Calderón, con Alfonso Calderón. Y Alfonso Calderón había sido profesor mío en el colegio, él
más que en el colegio había sido profesor nuestro, como nos ayudaba en el Colegio Inglés de La Serena, él hacía clase en el Liceo de La Serena. Y fue como reencontrarse con las raíces, así que fue muy, muy cálido. Y bueno, hay mucho que recordar de ahí. La experiencia fue extraordinaria. Me acuerdo, claro, de Guillermo Blanco, Alfonso Calderón, me acuerdo de Bob Borovich. Tanto que recordamos. Y Javier Rojas, que fue nuestro profesor guía, con la Nené Aguirre, fue nuestro profesor guía en nuestro trabajo final. Que la Nené puede hablar de eso porque fue un trabajo que hicimos con esfuerzo. Sí. A ver, Nené. No, mira, nosotros, yo llegué de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, entré y de repente me senté al lado de dos personas, Ana Rosa Romo, Angélica Toledo, de mundos bien distintos, porque una venía de estudiar leyes, la Angélica no, venía directamente, digamos, de estudiar periodismo, y nos hicimos íntimas. En ese tiempo, como era el año 71, trabajábamos mucho en política, y participábamos mucho en política. Y entonces, cada una de nosotros tenía diferentes simpatías políticas, pero hacíamos todos los trabajos juntas, todo lo hacíamos juntas, estudiábamos juntas, nos visitábamos de una casa a otra para hacer los trabajos. Entonces nos nombraron. Mira dónde viene el pluralismo ideológico. Me acuerdo. Pasamos primero, ¿te acuerdas? Sí, claro. El pluralismo ideológico. Y nosotros con Pablo nos recibimos juntos porque hicimos un documental bien interesante sobre la diálisis y cómo en esa época era muy dificultoso, y entonces lo inteligente del profesor que nos dijo tenemos que ir a todos los estratos, y entonces hicimos un documental de la gente que tenía menos recursos y hasta un médico que tenía la máquina en su casa. Sí. Entonces fue muy interesante y nos fue re bien, porque muy bien, sí, la verdad nos sacamos buenas notas. Y lo hicimos con Astrid Tafra, éramos tres, con Astrid Tafra, que también estaba en San Isidro con nosotros. Bueno, yo te conocí, Nené, en San Isidro, Juan Pablo, y yo también quiero decir algo de lo que fue para mí. Yo también venía de otra carrera, venía de la Universidad de Lovaina, estudiando ciencias políticas, llego a Chile. No era nadie, no había convenio cultural ni nada. Estudios secundarios, tuve que dar examen para... Es decir, un camino... Pero entré. Fue el primer logro mío en Chile y tú me hiciste acordar de algo muy lindo. Para mí San Isidro fue el primer abrazo fuerte de Chile a mí. Me hizo sentir persona yo misma. Yo hasta ese momento no era más que la señora de mi marido chileno. Y entonces para mí San Isidro también es un recuerdo maravilloso. Y almorzando en San Isidro fue un recuerdo maravilloso para todos nosotros. Sí. No saben lo que les agradezco, Julia Eugenia, René, Juan Pablo, mi amiga, la Nené, y a todos ustedes. Vamos a dejar ya esto, no vamos a latear más, pero quizás hemos despertado muchos recuerdos en la gente que está en este momento, nosotros incorporados en la facultad, en el Centro de Comunicaciones de la Católica, donde estamos todos reunidos. Y seguramente esto habrá disparado recuerdos de todos. Les agradezco muchísimo, les agradezco a ustedes y hasta pronto.